Hola, ¿qué tal? Continuando con el módulo de urgencias, pues vamos a ver el tema de evento vascular cerebral isquémico, enfocándonos mucho en el código stroke y en el manejo. Yo soy Ricardo Rodríguez de Nueva, residente tercer año de medicina interna. Y bueno, para empezar, pues vamos a hablar de la definición que un stroke, una enfermedad vascular cerebral, es un déficit neurológico atribuido a una lesión focal del sistema nervioso por una causa vascular, que puede ser esta incluyendo un infarto, una hemorragia intracerebral, subaracnoidea o trombosis venosa, que se desarrollarán rápidamente y que duran más de 24 horas los síntomas o el déficit que presentan los pacientes. El ataque isquémico transitorio es un episodio transitorio, como tal lo dice el nombre, de disfunción neurológica por isquemia cerebral, medular o retiniana sin infarto agudo que dura menos de 24 horas. Y el infarto del sistema nervioso central es la evidencia patológica, imagenológica o por otro medio de lesión por isquemia cerebral, de médula espinal o retina de un territorio vascular definido. Es importante tener estos conceptos claros para poder seguir avanzando y tener llevar un buen contexto de la clase. Otras definiciones, como ya les comentaba, el stroke isquémico, que es un episodio de disfunción neurológica aguda causada por isquemia focal cerebral de médula espinal o de retina con evidencia de infarto en un estudio de imagen, que es el déficit focal que vemos acá y el problema de isquemia en el estudio de imagen. Y el infarto cerebral silencioso es cuando tenemos nada más la evidencia imagenológica o por neuropatología de un infarto en el sistema nervioso central sin un antecedente de disfunción neurológica aguda. Entonces no vamos a tener un cuadro clínico franco, pero se hace un estudio de imagen y observan zonas de infarto, que se pueden ver aquí. Es importante también conocer esta definición en un evento vascular cerebral isquémico maligno, el cual es el que implica más allá del 50% del territorio vascular de la arteria cerebral media. Es importante pues porque va a producir un edema citotóxico con un efecto de masa y está relacionado con una mortalidad de alrededor del 80% por las complicaciones que presenta. Dentro de la epidemiología, pues es la segunda causa de muerte a nivel global, la sexta en México, la primera causa de discapacidad a nivel mundial, presenta una mortalidad de 6 al 25% cuando presentan recurrencia en el primer año. Una tasa de mortalidad mundial de 57.3 por cada 100.000 personas, una mortalidad de 30 días posteriores al EBC del 21.2%, la cual es mayor todavía cuando presentan hemorragia intracraneal, y una mortalidad a un año posterior al EBC en casos isquémicos de un 30%. En este estudio en RENAME-VASC, que se hizo aquí en México, se publicó en 2011, nos habla de una población de 2.000 personas que padecieron un evento vascular cerebral y las diferentes etiologías que presentaron cada una. Fue hecho en diferentes medios, principalmente en el Instituto Nacional de Neurología. En este estudio se pudo observar que la isquemia cerebral fue la predominante en un 56.7% y la hemorragia intracraneal en un 40.3% y la trombosis venosa solo en un 3% de los pacientes. Y de estos pacientes con isquemia cerebral, pues un 4.9% fueron por ataque isquémico transitorio, el resto fueron como tal infartos cerebrales ya establecidos. En esta otra gráfica pues vemos por los grupos de edad que se ven aquí, que se ven reflejados en las barras de esta gráfica, pues cómo les fue a los pacientes. Que a los pacientes pues jóvenes tienen una mejor recuperación, una discapacidad leve o moderada, a diferencia de los pacientes con edad adulta, lo cual nos implica que pues mientras más edad tengan los pacientes, pues mayor mortalidad van a tener o discapacidad. En este otro estudio, Interstroke, este es un estudio que se publicó en 2017 en Lancet, donde se evaluaron 32 países, la epidemiología y los factores de riesgo y cómo se presentaron los pacientes en todos estos países. Tuvo un total de 13.447 países aquí evaluados por áreas, pero vamos a ver los globales, donde vemos que el promedio de edad es de 62.2 años. Vemos que los ataques isquémicos fueron en teoría, en total, 77.3%, un total de 10.300 de los 13.400 pacientes que tuvieron, de los cuales hubo un 22.7% de casos hemorrágicos, 46% de los isquémicos fueron por oclusión anterior parcial, 26% lacunares y 14.5% por alteración de la circulación posterior. Algo que vieron es el ranking al mes de que pasó el evento. El 36.5% de los pacientes pues les fue bien, un ranking de 0 a 1. Más adelante vamos a ver en qué consiste esta escala, pero esta escala nos va adelantando de la discapacidad que van a tener los pacientes. Un ranking de 2 a 3 se vio en un 44.6%,
y un ranking que ya nos habla de una discapacidad importante o que puede considerar que van a tener repercusiones en su vida diaria, un total de 3 a 6, de ranking de 3 a 6, el 37.6 de toda la población. Y algo que es muy importante destacar, y sobre todo pues en nuestro medio, en nuestro hospital, lo vemos mucho el tiempo que tardan los pacientes en llegar. Y en este caso lo vieron con el tiempo para que le hicieran un estudio de imagen, el cual en promedio fue de 8.61. Pero si vean la diferencia que en el sureste de Asia 9.36 y en África incluso fue de 30.6 la media de tiempo para que le hicieran un ataque o una resonancia a un paciente. Dentro de los factores de riesgo en este estudio, en el Interstroke, pues vemos unos muy importantes, pero el principal, y recordar que para cualquier tipo de evento vascular cerebral, isquémico o hemorrágico, del tipo que sea, el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. En este estudio, pues vemos que la hipertensión arterial se presentó con un odds ratio de 2.34 cuando ya se tenía el antecedente y solamente que se midió propiamente 2.78, el tabaquismo al momento de que sucedió de 1.93, la obesidad, o aquí caracterizada por un índice cintura-cadera, se vio con un odds ratio de 1.31, pacientes con antecedente de diabetes de 1.33, con consumo de alcohol de 2.14, con una intensidad leve a moderada y con una intensidad importante de 1.98. Causas cardíacas 3.49 de odds ratio, también es una de las otras factores de riesgo importantes, y la dislipidemia con un odds ratio de 1.41. Pero siempre recalcar que el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. En esta gráfica pues vemos la diferencia de cómo están distribuidos de manera global, lo que comenta la bibliografía, pues pacientes con enfermedad vascular cerebral, el 80% prácticamente van a ser de etiología isquémica, de los cuales el 20% van a ser unos ataques isquémicos transitorios y el 80% van a ser infartos cerebrales bien establecidos. Por estas principales etiologías, que ahorita veremos una clasificación muy importante a tomar en cuenta. Dentro de las patologías hemorrágicas van a ser del 15 al 20% y de estas 5 a 7 van a ser hemorragias subaracnoideas y 10 a 15 hemorragias intracerebrales y trombosis venosa cerebral alrededor del 5%. Es importante recordar que dentro de las etiologías la más importante es la cardioembólica, alrededor del 30 al 35% van a tener eso, y algo que va a caracterizar para que con el simple hecho de nosotros ver la evolución del cuadro del paciente y cómo se está presentando, van a tener un inicio súbito con un déficit máximo, justo cercano al inicio, y va a ir mejorando poco a poco. Puede afectar diferentes territorios vasculares al mismo tiempo o en diferentes momentos, que sería lo más común. Se va a ver en pacientes de mayor edad y muchos van a tener una cardiopatía ya conocida. Aquí les quise poner esta definición para que la tengan muy clara de lo que es una fibrilación auricular valvular, que es un paciente que tenga fibrilación auricular con estenosis mitral, ya sea moderada o grave, o también se considera en pacientes que tengan una válvula protésica. Esto sobre todo es importante ya que va a tener contraindicaciones para los tratamientos que veremos ya mucho más adelante en anticoagulación con fármacos anticoagulantes directos, que son los nuevos, los más novedosos, pero que en estos casos está contraindicado, y la indicación más práctica es el uso de antagonistas de la vitamina K. El segundo factor de riesgo importante pues es aterosclerosis y otros factores de riesgo que hay que buscar e investigar también, ya que logramos estabilizar al paciente, pues disección de arterias, patologías autoinmunes, trombofilia o estados protrombóticos que hay que evaluarlos. Esta clasificación ASCO, la cual nos va a hablar de los principales factores de riesgo que están relacionados, y a partir de estos pues se les da una clasificación, el cual por sus siglas es un acrónimo: aterosclerosis, enfermedad de pequeño vaso, cardiopatías, otras causas y disección. Y aquí nos va a dar un puntaje de acuerdo a cada uno, y en la clasificación viene especificado cada cosa, que es lo que consiste cada ítem, pero nos va a hablar de que cuando le dan un puntaje de 1, pues la enfermedad es potencialmente la causa. Cuando es un grado 2, pues es probable, pero no es certero que sea la causa del evento vascular. En el 3 es cuando nos habla que es poco probable, pero no se descarta y que la enfermedad está presente. En el 0 es cuando la enfermedad está ausente completamente. Y en el 9 es cuando no tenemos los suficientes estudios como para considerar o diagnosticar esta enfermedad o descartar esa enfermedad como causante o relacionada con el cuadro clínico. Vemos aquí los diferentes puntos para aterotrombosis, para enfermedad de pequeño vaso, en esta para patologías cardíacas,
y en esta para otras causas, y por último en esta para disección. Se las dejo para que la chequen en casa, va a estar en las diapositivas que van a tener en el Classroom para que lo puedan ver con calma. Como parte de la fisiopatología, pues bueno, de forma muy general, también no vamos a hablar mucho en esto, pues el EBC isquémico o la causa isquémica, que va a ser de 80, 87, pero va a ser al fin y al cabo la mayoría de casos, pues lo que vamos a ver es un embolismo o la ruptura de una placa dermatosa, que por lo tanto va a generar una obstrucción en el flujo sanguíneo, que puede ser nada más una disminución del calibre o una obstrucción completa del flujo sanguíneo, lo cual va a llevar a los síntomas de déficit neurológico focalizados, que eso es algo muy importante. Sí existen los CBC silenciosos, como ya lo veíamos previamente, pero esas pues difícilmente vamos a poder valorar y muchas veces no tienen tanta implicación en los pacientes, ya que no tienen tantas repercusiones clínicas. Vemos también que en estos datos son más curiosos que otra cosa, pero vemos que en un paciente al minuto de que presenta la obstrucción de la arteria que irriga esa zona cerebral, pues vamos a ver que va a haber una pérdida de alrededor de 32.000 neuronas, de 230 millones de sinapsis, de 200 metros de fibras mielinizadas, y aproximadamente corresponde a 8.7 horas de envejecimiento. Y cuando vemos que ya pasan 10 horas, es prácticamente que ese tejido cerebral como si envejeciera 36 años. Por eso es importante que actuemos rápido, que lo detectemos a tiempo y que nos apeguemos a los protocolos para disminuir las complicaciones y la discapacidad de nuestros pacientes, así como la mortalidad. De manera también muy general, pues vamos a también dividir de manera práctica y aquí muy esquemático en lo que es circulación anterior y circulación posterior. Y acá ahorita también abordaremos un poco de los síntomas. Recordemos que esta parte pues está formada por la cartera interna, la arteria, y de aquí sale la arteria cerebral media, la comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Y en la parte posterior, a través del tronco basilar, las arterias cerebrales posteriores y las comunicantes posteriores. Estas son las que nos pueden dar las diferentes patologías y diferentes zonas, que ahorita veremos otra imagen donde podemos ver los territorios vasculares afectados. Es importante evaluar de forma clínica al paciente que un infarto completo de circulación anterior, que va a abarcar o la carótida interna o el tronco de la arteria cerebral media principalmente, vamos a ver disfunción cerebral alta, disfasia, discalculia, alteraciones visoespaciales, alteraciones del campo visual homónimas, alteraciones motoras o sensoriales homónimas de al menos 2 de 3 segmentos, ya sea facial o las extremidades superiores o inferiores. Vamos a ver en un infarto parcial de circulación arterial, o sea, una rama de la arteria cerebral media, 2 de algunos de los 3 que habíamos visto previamente y solo uno de los 3 segmentos que se ven en esto, ya sea el facial, las extremidades superiores o extremidades inferiores. En los infartos lacunares vamos a ver que es la afección de un vaso penetrante y vamos a ver un síndrome motor puro o un sensitivo puro o una hemiparesia con una atáxica. En el infarto de circulación posterior, pues va a ser principalmente por afección de las arterias vertebrovasculares y vamos a ver parálisis facial ipsilateral con afección motora o sensitiva contralateral, alteraciones en la mirada conjugada, disfunción cerebral y alteraciones visual homónimas. Este también es otro cuadrito que viene en una de las revisiones que hacen de aquí de México, publicada en 2017, donde también dependiendo de las características o más bien de la etiología en el contexto de un EBC isquémico, pues vemos que cuando es aterotrombótico va a tener factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, hipercolesterolemia. En el cardioembólico pues van a tener sí los factores de riesgo previos, pero también van a tener muy claro un antecedente de una cardiopatía o cuando se encuentra va a estar ahí la cardiopatía, o cuando se busca, perdón, va a estar ahí una cardiopatía ya per se. En los infartos lacunares, pues también prácticamente tenemos que es hipertensión, aterosclerosis, diabetes y cardioembolias, donde se involucran como que ambos grupos. Cuando son de causas inhabituales, pues podemos ver alteraciones hematológicas de las paredes vasculares de los vasos sanguíneos, alteraciones en el flujo sanguíneo u otras causas de trombosis venosa, sobre todo, que esas son las principales que se van a detectar como de causa inhabitual. Dentro de también cuadro clínico, también esta diapositiva me gustó mucho de este artículo, donde vemos pues cuál es lo característico de donde la circulación anterior, pues los principales síntomas que nos van a dar son hemiparesias en un 96% de los pacientes, déficits sensitivos, disartrias, alteraciones del campo visual, afasia, desviación de la mirada o negligencia.
En cambio, en un EBC de circulación posterior, pues sí, también vamos a ver lo que se parece, alteraciones de los campos visuales y afasia, pero también van a predominar síntomas cognitivos, alteraciones oculomotoras y déficits cerebrales, que eso es importante valorarlo y que nos puede indicar de forma clínica o nos puede ayudar a identificar dónde está la lesión. Algo también muy importante es que tenemos que valorar que si se va a ver afectado el estado despierto del paciente, va a haber un desplazamiento de alrededor de 2 milímetros o más a nivel de los tálamos, que mientras mayor sea el infarto, mayor va a ser la somnolencia del paciente. Asimismo, la afasia va a ser característica cuando hay afección de la corteza. Cuando es un poco más profundo, difícilmente vamos a ver este síntoma. Y muchas veces que nos llegan en un contexto ya crónico, cuando tienen más de 180 días los pacientes, o sea, 6 meses, genera colateralización y por lo tanto va a haber una mejoría de los síntomas, ya que ese territorio que estuvo pues ya sin una vascularización por un tiempo prolongado, pero por todas las arterias que hay alrededor de esa zona, pues se va a generar esta colateralización para poder dar un flujo sanguíneo otra vez a esa zona y por lo tanto con la mejoría de los síntomas neurológicos. En esta parte también del Interstroke, vemos también los síntomas más frecuentes que se presentaron y que nos apoyaban al diagnóstico propiamente de un infarto cerebral, de un stroke o de un ataque isquémico transitorio, lo cual lo más importante o el otro radio más importante es para el inicio agudo o inicio abrupto, y eso van a ver que es muy característico de los pacientes. Y otro punto que va muy de la mano con esto es que tanto va a ser muy agudo, y otra cosa que es de lo más común es que los pacientes se van a acordar. Muchas veces van a llegar pacientes en nuestras urgencias que van a llegar nada más por el deterioro neurológico súbito con pérdida del estado de alerta. Pero pues ya cuando ustedes interrogan bien al paciente y ven cómo estuvo la situación, pues pueden ver que el paciente realmente es un EBC por el inicio agudo, que del déficit neurológico tan súbito, y que aparte el paciente tiene prácticamente memoria o sabe qué fue lo que le pasó, que de momento no se pudo ver, y eso nos indica también que eso va más a la etiología de un EBC a otras causas de un déficit neurológico, como pueden ser convulsiones, alguna neuroinfección o algo que haya generado esto. La debilidad en los brazos, la debilidad en las piernas y la debilidad facial son los otros 3 factores de riesgo, junto con las alteraciones del habla. Prácticamente todos tienen un radio mayor a 4 que nos habla muy bien de que esto se va a presentar en pacientes con EBC, y esto nos habla también de por qué estos criterios son lo que se usa en los criterios o en los índices prehospitalarios y también intrahospitalarios para hablar a un paciente con EBC. Como les comentaba, el diagnóstico pues va a ser por la clínica hiperaguda, el déficit neurológico tan súbito. Datos clínicos, tanto síntomas como signos a la exploración, que nos van a sugerir un territorio vascular afectado. Un infarto o hemorragia que se evidencie por imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética, y pues también algo muy importante, que se descarten patologías, ¿sí? Como que pueden similar un stroke, que se conoce como stroke mimic, como puede ser hipoglucemia, infecciones o tumores. Dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya les comentaba, pues un evento vascular cerebral hemorrágico es importante descartarlo con el estudio de imagen. La clínica puede ser exactamente igual, pero el estudio de imagen nos va a evidenciar, ya que pues de esto depende el tratamiento, como ya veremos en el algoritmo más adelante. Crisis convulsivas, hipoglucemia, que incluso aquí nos lo recomiendan, que antes de que el único estudio propiamente aparte de una tomografía que se tiene que hacer antes de pasar al T-plazo cuando se tienen tiempos límites es medir la glucosa sérica, sobre todo para evitar pasar al T-plazo en hipoglucemias, que no tiene tanto problema aparentemente, pero puede generar alteraciones hemorrágicas que pudieran pues tener un mal pronóstico o un evento adverso muy importante en el paciente. Tumoraciones cerebrales, migrañas hemipléjicas, el antecedente de traumatismo pues es muy evidente que también tiene que tomarse en cuenta. Datos de neuroinfección, sobre todo en estos pacientes pueden presentar déficits neurológicos muy similares, incluso focalización, pero va a ser muy insidioso, va a ser más crónica la evolución del cuadro. Intoxicaciones o sobredosis de algunos medicamentos, encefalopatías metabólicas, siempre checar hipoglucemia, hiponatremias, hipernatremias o cualquier otra, o alteraciones con la urea o insuficiencia hepática con encefalopatía hepática que pueda asimilar un evento vascular cerebral. Pacientes con esclerosis múltiple que puedan tener ciertos datos de focalización y crisis psicogénicas no epilépticas también es importante valorarlo.
De entre las escalas que se usan, pues la más conocida, la escala de Cincinnati, la cual pues nos va a evaluar pues la caída del brazo, la caída facial y las alteraciones en el habla. Cuando se presenta un signo positivo es alrededor del 72%. Recordar que la técnica para evaluar lo del brazo es que extienda los brazos con las palmas hacia arriba y que se quede por 10 segundos. En cuanto nosotros vemos que en menos de 10 segundos hay una caída del brazo, es cuando se considera positivo esto. Y si vemos 3 signos positivos, es un 85% de probabilidad de que el paciente esté cursando con un stroke. Estas son las sensibilidades y especificidades para cada signo y de forma general, teniendo un 91% de sensibilidad, 88% de especificidad, con un likelihood radio positivo de 7.3 y negativo de 0.1. FAST, esta es otra escala que se puede usar, que es muy similar, que es las alteraciones faciales, sobre todo con la sonrisa, que no pueda levantar ambos brazos, que no pueda repetir una oración simple, que se le nombre al paciente, sobre todo que sea algo agudo, y en ese momento pues es tiempo de, como lo dice aquí, de llamar a servicios de emergencia. Aquí vemos también la sensibilidad de especificidad, dependiendo del número de signos que tengan, el cual pues es importante sobre todo con la especificidad que aumenta mientras más signos tengan. Rosier, esta es otra escala que existe también, la cual nos va a evaluar cosas muy similares, pero un poco ya más para el ámbito hospitalario, donde se puede evaluar con un poco más de calma. Nos va a hablar de debilidad facial unilateral, debilidad unilateral de extremidad superior o de extremidad inferior, alteraciones en el habla, alteraciones en el campo visual, y nos van a restar puntos, pérdidas del estado de alerta, porque como ya les comentaba, es muy común que los pacientes recuerden o sepan ni que no pierdan el estado de alerta. Y crisis convulsivas no es lo más frecuente, realmente son menos de un 10 a 15% de los pacientes que presentan crisis convulsivas relacionadas con VC. Con un EVC no se descarta, pero pues sí, realmente eso es lo que hay que considerar. Y aquí vemos la especificidad y sensibilidad de la escala de Rosier, que por sus signas son estas, el reconocimiento de stroke en una sala de emergencia. Cuando se tiene más de 0 de este puntaje, pues es probable que sea un EVC, y cuando es 0 o menos de esto, ya que tenemos puntos negativos, es un diagnóstico poco probable. Aquí en México se ha implementado esta estrategia actualmente que se conoce como camaleón, incluso si lo pueden ver en algunas estaciones del metro, pues está la publicidad de esto. Y lo que significa K de cara colgada, M de la mano pesada, L de lengua trabada, guión de activar el sistema de emergencia o acudir directamente al hospital. Se instruye a la gente, incluso hay videos, hay canciones, tienen cuentas en redes sociales donde se instruye a la gente, a la población general, de las medidas de qué se tiene que hacer cuando se identifica alguno de estos síntomas. Por siguiente, una escala muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la escala de NIS o NIHSS, la cual pues nos va a evaluar todo esto. ¿No? Bueno, la escala NIHSS, la cual pues nos va a hablar del nivel de conciencia, dependiendo de las diferentes características que tenga, le vamos a dar un puntaje al paciente, y aquí mientras mayor puntaje tenga, pues es el cual va de 0 a 42, pues es más grave el EVC. Se considera que un NIS debajo de 5 es un EVC leve, de 5 a 10 de leve a moderado, de 11 a 20 de moderado a grave, y mayor a 20 un NIS, es un EVC muy grave. Es importante considerar que cuando se tiene un NIS mayor a 22, se considera que hay un riesgo importante de complicaciones hemorrágicas cuando se le ofrece trombolisis al paciente, y en pacientes con un NIS menor a 4 se les da un buen pronóstico. Obviamente hay diferentes bibliografías, muchos artículos usan el NIS para valorar pues el seguimiento de los pacientes, el tratamiento, pero pues va a variar. Esto es la recomendación que hace el NIS directamente con estas cifras. La escala de ranking modificada, es importante que también conozcan esta escala, como ya les comentaba, es una de las escalas que más se usa para los estudios, para el seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la discapacidad o dependencia de actividades cotidianas en pacientes con EVC, y también es valorable en otras causas que puedan generar discapacidad neurológica, tomando en cuenta que una escala de ranking de 0 es que un paciente que no tenga síntomas, un 1 que no tenga incapacidad significativa puede realizar actividades cotidianas a pesar del déficit motor, de la
o de la afección neurológica, que presenta el paciente. Una incapacidad leve es en el puntaje número 2, incapacidad moderada, en la cual pues ya requiere ayuda, pero es capaz de caminar sin esta, pero requiere ayuda para algunas actividades. En el ranking 4, pues una incapacidad moderadamente severa, en la cual depende para las actividades básicas de la vida diaria. Y en la 5, incapacidad severa, que es totalmente dependiente del paciente, pacientes ya postrados en cama, que tienen alimentación enteral por otras vías fuera de la vía oral. Y 6, en pacientes que por secundario del evento vascular pues presentan una defunción. ABC2, esta es una escala que se usa propiamente para el ataque isquémico transitorio. Esta escala nos va a calcular el riesgo de que el paciente padezca de un stroke a los 2, 7 y 90 días. De acuerdo al puntaje, el cual va de 0 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 7, nos va a dar un porcentaje de que este paciente pueda padecer algún stroke más adelante en estos tiempos comentados, y estos son los parámetros que ocupa. Bueno, dentro de los estudios de imagen, el principal, el inicial, el que se debe de hacer por lo que recomiendan las guías y como se ha visto que es mejor, es la tomografía. Recordar que es el estudio más rápido que se le puede realizar a un paciente, y una tomografía simple. De acuerdo a la tomografía, los cambios que se encuentren, el EBC se puede dividir en hiperagudo, cuando es menor a 6 horas, en agudo cuando es de 6 a 24 horas, y aquí lo que vamos a ver son datos principales como diferenciación de materia gris y blanca, atonación cortical, en un subagudo de 24 horas a 2 semanas, donde vamos a poder ver edema vasogénico e hipodensidad bien definida del territorio vascular afectado, y en un EBC crónico por tomografía, es el cual es mayor a 2 semanas, donde vemos pérdidas de tejido cerebral y zonas de hipodensidad marcada, y estas pérdidas de tejido cerebral como zonas de encefalomalacia. Es importante que este estudio se realice, ya que va a descartar una hemorragia intracraneal y otras etiologías del déficit neurológico. De forma general tiene una sensibilidad del 40-60% con una especificidad del 85%, y en las primeras horas se pueden detectar algunos cambios tras el inicio de los síntomas, e incluso algunos han descrito que en 45 minutos. Es importante recalcar que también al día 0 o en el primer día en que están pasando el evento, la sensibilidad de la tomografía es del 38 al 45% y la especificidad del 82 al 96%. Y en el día 1 aumenta un poco la sensibilidad y disminuye un poco la especificidad, pero es importante tenerlo en cuenta. Algunos signos que tenemos que identificar. Primero, los signos indirectos, son de los que primero vamos a poder realizar. Estos signos indirectos nos van a hablar de oclusión arterial aguda. El principal que vemos es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Ahorita veremos algunos ejemplos. Signos directos, los cuales ya nos van a hablar de alteración del parénquima cerebral, los cuales pueden ser por disminución de la densidad o por edema cerebral. La atenuación del núcleo lenticular, hipodensidades córtico o subcorticales, el borramiento insular, el borramiento de los sucos corticales, compresión ventricular o atenuación de contraste córtico-medular. Es importante que se realice el diagnóstico para descartar otras etiologías, como ya les decía, y también en pacientes que tienen un EBC grave o severo, o que sea de gran tamaño, es importante que se repita el estudio a partir del tercer al quinto día, de preferencia incluso un poco después, porque del tercer al quinto día son los días que pueden generar mayor edema en el paciente y que por lo tanto pueden tener mayor complicaciones, incluyendo sangrado, una conversión hemorrágica, y que también nos va a hablar o nos va a cambiar el pronóstico y el manejo que le tenemos que ofrecer al paciente, ya de forma crónica, no de forma aguda, con la trombolisis, que como ya veremos más adelante. Bueno, en esta diapositiva pues vemos también los cambios que se pueden observar, donde una zona de oligoemia, donde va a haber un flujo sanguíneo cerebral de 20-50 mililitros por cada 100 gramos de masa cerebral por minuto. La zona de penumbra, que esta es muy importante, sobre todo para estudios de viabilidad de tejido cerebral, que nos van a permitir aplazar un poco más el tiempo de trombolisis, y la zona de isquemia, donde es el daño ya establecido y en la cual se va a dañar en corto tiempo y que difícilmente va a haber una recuperación. Estos son datos normales, donde vemos cuál es el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo y la media de tiempo de tránsito en estudios de imagen de perfusión, en materia gris y en materia blanca, y en el infarto, en el core del infarto, lo importante es sobre todo el tiempo de tránsito, que es tardado, que tarda más de 6 segundos, es importante considerar. Los estudios de imagen, pues bueno, en una tomografía simple,
lo que vamos a ver es esto, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, donde aquí se lo recargo otra vez. Vean cómo se ve esta zona de hiperdensidad en esta parte de la arteria cerebral. Normalmente se tiene que ver de forma unilateral y correspondiente al lado que tiene el déficit, pero si se ve en ambos lados, es importante considerar que posiblemente no sea una arteria cerebral media hiperdensa, sino que más bien sean cambios secundarios a aterosclerosis. No quiere decir que el paciente no tenga EBC, pero como tal ese signo no se debe considerar como tal. También la disminución de la densidad en el parénquima, como aquí vemos, totalmente diferente las zonas de parénquima que se ven en esta parte con lo que se ve en la zona dañada por el EBC. Esto normalmente se ve ya de forma más adelante en la etapa, en los cambios ya subagudos. Aquí vemos lo que es la mala diferenciación de la sustancia gris y blanca de forma frontoparietal derecha. Toda esta parte, vean cómo no se ve tan claro como lo vemos en el lado contralateral. El signo de la cinta cortical, el cual es esta zona que se ve aquí, que también es indicativo, la verdad es un poco más difícil a diferencia del signo de la arteria cerebral media, que es un poco más fácil de identificarlo. Signos de la arteria cerebral media derecha hiperdensa, aquí también lo podemos ver. Y aquí la imagen de un evento vascular isquémico frontoparietal izquierdo. En este diagrama pues vemos como tal las alteraciones que pueden afectar y las zonas que están identificadas. Se los dejo para que lo chequen con calma, porque aquí sí es importante más o menos tenerlo considerado para valorarlo en un estudio tomográfico. Y aquí en este artículo, que este es un artículo que habla sobre EBC maligno, que lo pueden encontrar muy fácil en internet, si lo quieren también se los puedo proporcionar, donde vemos también los territorios de acuerdo a la circulación que presentan en la tomografía, y siempre es importante tener la imagen en los dos cortes para poder tener una mayor visualización de que los cambios que estamos viendo en uno están también en otro y que por lo tanto son correspondientes a lo que se está dañando. Otras alteraciones, pues aquí vemos los infartos de la arteria cerebral izquierda, y aquí vemos una zona de hemorragia. No es parte del tema, es un tema que se tiene que abordar de forma similar, pero también tiene un manejo diferente, pero para que vean lo que se observa en una hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, una tomografía contrastada, recordar que las imágenes que se van a ver son en fase arterial. Vamos a ver áreas de estenosis, de oclusión, aneurismas u otras malformaciones vasculares. Vamos a valorar la reconstrucción de trayectos vasculares y vamos a ver alteraciones aórticas que pueden apoyar la etiología de un EBC isquémico. Está contraindicada relativamente, ya sabemos obviamente de esto, pues pacientes que presenten un daño renal importante o que hayan tenido reacciones al medio de contraste. Aquí pues vemos cómo se observa en esto, normalmente es un hematoma intraparenquimatoso y cómo tiene hemorragias dentro del propio hematoma ya en una fase crónica. Vemos cómo se pintan y cómo vemos un aneurisma aquí en la punta de la arteria basilar. Vemos también aquí otro aneurisma en las reconstrucciones 3D que se pueden hacer. La Perfutac, pues en teoría es un estudio que tiene mayor disponibilidad que la resonancia magnética. Vamos a ver zonas de isquemia y áreas de penumbra. Vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a poder valorar el flujo sanguíneo cerebral con el volumen cerebral total y el tiempo promedio de tránsito, por eso les comentaba que es muy importante. Vamos a ver que esta perfusión se va a disminuir cuando tenemos un evento vascular cerebral, sobre todo en agudo, y permite calcular el tiempo de inicio de acuerdo al área afectada y al área de vasoespasmo. Este es el reporte del estudio donde vemos cómo hay disminución de la perfusión a diferencia del resto del tejido y que nos habla también de la viabilidad. La resonancia magnética es un estudio muy importante para valorar cuando con una tomografía no tenemos muy claro. Cabe recalcar que la guía de la AJA recomienda que cuando ya se tiene una tomografía y una sospecha de que sea un EBC isquémico y el paciente tiene indicaciones francas para realizar trombolisis, no hay por qué retrasarlo, solo por esperar un estudio de tomografía o un estudio que nos permita ver viabilidad del tejido cerebral. Es importante porque nos va a ayudar a detectar edema vasogénico, pero no va a detectar ni edema citológico o intracelular, que se observan en menos de 24 horas. Es importante que una resonancia magnética, cuando estamos viendo pacientes con EBC, los veamos en la secuencia FLAIR, ya que esta suprime el líquido, el cual se va a ver oscuro y vamos a poder distinguir cuando tenemos hemorragia subaracnoides o en las resonancias de control, cuando hay datos de hemorragia dentro del infarto.
En la secuencia de difusión, que esto es muy importante y hay estudios que ya se han usado o que se han hecho para poder extender un poco más el tiempo de trombolisis, nos va a ayudar a identificar los cambios isquémicos tempranos. Es el gol estándar para identificarlos, sobre todo cuando no tenemos el tiempo de inicio. Va a mejorar la detección de un EBC en una tomografía simple del 50 hasta un 95%. Detecta el movimiento de las células del agua, el cual es menor en las células que sufren isquemia y por lo tanto se van a ver hipointensas. En la secuencia GRE o ecogradiente, la cual tiene una sensibilidad del 86% para detectar un EBC, vamos a ver todo lo que es parcialmente magnético, lo vamos a ver como hipointenso, como lo es la hemoglobina y el calcio, y aquí nos va a ayudar sobre todo para la detección de los trombos. En una resonancia de perfusión, pues va a ayudar a mejorar la zona de penumbra y el tejido viable, y por lo tanto identificar el tiempo que tiene este tejido ya con la isquemia. Y una angioresonancia pues nos ayuda a detectar sobre todo lesiones ateroscleróticas, así como causas poco comunes como son las malformaciones arteriovenosas. Aquí tenemos una gráfica, una tabla, donde vemos pues la sensibilidad dentro de las primeras 24 horas y a las 24 horas de la tomografía, de la resonancia y de la resonancia con difusión, que este es el gold estándar actual, ya que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para la detección de una lesión. Aquí vemos en una secuencia T2 cómo se observa la zona de isquemia en el lóbulo parietal derecho. Aquí en FLAIR vemos también cómo se observa la zona de isquemia y en difusión vemos cómo se ve esta zona que no tiene difusión, por así decirlo, no tiene presencia de un flujo sanguíneo adecuado y por lo tanto se ve hipointensa. Otros estudios de imagen, pues también un gold estándar que se conocía previamente, porque actualmente ya no es uno de los métodos de elección que se hace más que se resuelva para casos un poco más complicados, es la angiografía. Es un método invasivo, recordar esto, pero sí nos va a permitir zonas de oclusión muy definidas. El ultrasonido Doppler transcranial nos ayuda a identificar vasos carotídeos, sobre todo nos va a ayudar para pacientes inestables que posiblemente no podemos llevar un estudio de imagen y que, pero recordar que el 30% pues no se van a poder examinar de una manera adecuada. Nos va a permitir valorar oclusiones sobre todo a nivel intracraneal, como es a nivel de la aorta y carótidas. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que tenemos que ver, sobre todo de los picos sistólicos que nos van a hablar de los datos de oclusión. Esta escala en que se ocupa Aspects, que es nos va a evaluar de forma tomográfica, pues qué tan grande o qué tan pequeño es un EBC, dependiendo de las zonas afectadas. Cada una de estas le va a restar un punto. Normalmente un paciente sano tiene 10. Y por cada zona afectada, ya sea el núcleo caudado, insular, la cápsula interna, el lentiforme, datos de la arteria cerebral media, pues vamos a restarle un punto de acuerdo a las diferentes áreas. Y aquí vemos las imágenes de acuerdo a la tomografía. Y en este también pues vemos también cómo se realiza y las diferentes zonas que pueden estar afectadas. La escala Dragon, esta es una escala que nos va a hablar del pronóstico de los pacientes a 3 meses de que, previo, y hay que valorar la previa que reciben trombolisis, ya que también de acuerdo a esto nos puede favorecer a que le demos o no le demos el tratamiento. La escala de SEAN pues, nos va a ayudar también de una valoración previa al inicio de trombolisis para el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática que se genere posterior a de acuerdo a los diferentes cambios que podamos presentar, y de acuerdo al riesgo de esta, pues nosotros tenemos que tomar una decisión para saber si le damos o no trombolisis a los pacientes. La escala HAT, que también nos va a hablar de hemorragia posterior a la trombolisis, va a predecir el riesgo de la hemorragia de acuerdo a estos puntos que vamos a ver, que vemos aquí. Y nos va a hablar del riesgo de cualquier hemorragia por trombolisis, o el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática, o el riesgo de hemorragia fatal. Y de acuerdo a esto, sobre todo en pacientes que tengan más de 3 puntos en el HAT, prácticamente no es una contraindicación absoluta, pero sí es importante considerarlo para no darle trombolisis. Bueno, ya yéndonos un poco más al algoritmo, que este es un algoritmo que viene muy resumido, ahorita veremos el que viene en los manuales del ACLS para que lo recuerden. Pero bueno, un paciente que identificamos con datos de signos o síntomas de stroke, vamos a activar el sistema médico de emergencias. Es importante la evaluación prehospitalaria por los sistemas médicos de emergencias y la identificación y corroboración de que esto es un stroke.
Posterior a esto, pues se tienen que tener ya intervenciones al momento de los 10 minutos de ingreso del paciente, una valoración ya con NIS y con antecedentes y conocer bien los tiempos del inicio de síntomas a los 25 minutos de que llegó al hospital, y de preferencia tener ya hecha la tomografía a los 25 minutos e interpretada a los 45 minutos. Si nosotros vemos que hay hemorragia, entonces ya irnos para el tratamiento propiamente de la hemorragia. Y cuando no hay hemorragia, pues aquí hay que valorarlo como una posibilidad de que tenga un stroke isquémico. Sobre todo, muchas veces no vamos a ver cambios, no vamos a ver alguna alteración. Posiblemente sí, pero también en muchos pacientes no se ve nada. Pero si tiene la síntoma hiperaguda con focalización, es importante que consideremos como un stroke y que se dé el tratamiento óptimo. Hay que valorar en este caso la fibrinolisis, los criterios de indicaciones y contraindicaciones, y entonces administrar la tomolisis. Y posterior a esto, pues el seguimiento que se tiene que dar, ya sea en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de stroke, de forma hospitalización normal. Bueno, este es el algoritmo que viene en las guías de la AJA, de la CLS, donde pues, como les mencionaba, en los primeros puntos es la identificación y el traslado oportuno del paciente, donde aquí también hay que valorar el uso de oxígeno, la toma de laboratorios y algo muy importante, el alertar al hospital que los temas de emergencia estén comunicados con los centros de stroke, que aquí es donde empiezan los problemas con nuestro hospital, donde no tenemos una buena referencia, no conocemos bien a qué pacientes van a llegar, y que si se avisara, esto sea lo más importante, para poder estar preparados y en todo caso tener lista y presentar el paciente para evaluarlo con los doctores de neurología, que se active el código stroke, que se haga una tomografía y que se tenga la trombolisis en todo caso de ser necesaria lo más pronto posible. Hay que comprobar siempre los niveles de glucosa, todo esto de forma prehospitalaria de preferencia. Ya que llegó al hospital, lo ideal es que tengan ya los pacientes un ABCDE de reanimación y de identificación básica, que se dé oxígeno en caso de hipoxemia, que se tenga un acceso vascular y que se tengan laboratorios generales para identificar o descartar alguna otra causa de déficit neurológico, y que se solicite la tomografía y una electrodesderivaciones en 10 minutos, que también ese es un problema muy importante de nuestro hospital, el cual por tiempos, por los vigilantes, por incluso hasta lo económico que piden que pague la consulta, todo eso, pues nos limita mucho. Posterior a esto, dentro de los primeros 25 minutos, se tiene que establecer bien todos los antecedentes, el tiempo de evolución, qué síntomas presentó, una exploración completa y la evaluación del NIS para identificar si es un paciente con EBC que pueda tener un mal pronóstico o un buen pronóstico, y sobre todo las medidas que se van a tomar. A los 45 minutos ya tenemos que tener la tomografía tomada e interpretada, y vamos a tener que valorar si hay hemorragia o no hay hemorragia. Ya, pero si hay hemorragia, pues obviamente el manejo que se tenga que dar para cada uno. Si no hay hemorragia, pues considerarlo como un stroke y considerarlo para prueba, para tratamiento de fibrinolisis con alteplase. Hay que valorar de nuevo los déficits neurológicos, ver si ha habido mejoría o ha habido una progresión, y sobre eso decidir. En este momento es cuando se tiene que hacer la decisión de acuerdo a las escalas que ya vimos previamente, Sedan, HAT, Score y NIS, y Dragon, perdón, todos estos, y si es candidato, si no tiene contraindicaciones, administrar la trombolisis dentro de los primeros 60 minutos de que llegó el paciente. Y de preferencia evitar el uso de antiagregantes plaquetarios durante las primeras 24 horas. Pero en todo caso, el que el paciente no es candidato a trombolisis, entonces es la administración de aspirina y a ingresar, o dependiendo de las comorbilidades del paciente, del estado que presenta el paciente, va a dar su ingreso ya sea en una unidad de stroke o en una unidad en nuestro servicio, en servicio de neurología, o a la unidad de cuidados intensivos si así lo requiere. Tras la administración de stroke, pues hay que valorar datos de déficit neurológico, la hipertensión arterial y otras maniobras que ahorita veremos más adelante, y a las 3 horas prácticamente ya tenemos que haber resuelto al paciente del servicio de urgencias y determinar si se va a la unidad de cuidados intensivos, si se va a una sala de hospitalización normal, porque en teoría nosotros sí somos un centro de stroke. Las 8 Ds del código stroke, esto es importante que lo recuerden, es la detección, el reconocimiento rápido del stroke, el despacho, la activación y el aviso inmediato de los servicios de emergencias, la derivación, que esto es por parte de los servicios médicos de emergencias, la identificación, el manejo y el traslado.
Determinación, un adecuado triage, que también este es un pero muy importante en nuestro hospital, ya que por la sobrecarga de trabajo pues es difícil valorarlos tan pronto. Pero lo ideal es que se evalúe, como ya les mencionaba, dentro de los primeros 10 minutos, ya que se da el triage, que se tenga una evaluación y un manejo inicial en casos de hipoxemia, de hipertensión tan muy severa y diferentes maniobras que veremos ahorita. La decisión que se seleccione el tratamiento, que para este momento también ya tenemos que tener la tomografía que nos ayuda a seleccionar el tratamiento y por lo tanto drogas, dar el tratamiento fibrinolítico y terapias intraarteriales. Y por último, la disposición o admisión rápida a una unidad de stroke y o unidad de cuidados intensivos. Bueno, dentro del tratamiento, hay que tomar en cuenta que el código stroke del tratamiento no va a ser solo la administración de fibrinolisis, sino que realmente es todo, desde la identificación temprana es parte del tratamiento, ya que son maniobras que nos ayudan a disminuir la mortalidad. Hay que tener un equipo de emergencias entrenado para la realización de escalas prehospitalarias y hospitalarias como son FAST, FORCEA, Cincinnati, Campeón y el NIS. El uso de oxígeno suplementario para pacientes que tengan para mantener una saturación arriba del 94%. No se recomienda un control intensivo en ese momento de forma prehospitalaria de la tensión arterial, de la glucosa o de la temperatura, como algunas bibliografías previamente lo referían. Se recomienda que los servicios de emergencias deben de notificar a los hospitales, a los centros de stroke, de la llegada del paciente. ¿Por qué? Porque esto va a cortar el tiempo en que se le realice una tomografía al paciente en 5 minutos y en que se le administre tombolisis en 4 minutos. Y lo que nos reporta la guía es que se les va a administrar un 82% de pacientes en las primeras 3 horas, a diferencia de cuando no se avisan, donde solo se administran 79.2%. Y sobre todo priorizar que centros de stroke tengan la facilidad de ofrecer servicios de emergencias, de una llegada para valoración de triage, de una administración de alteplase, de terapia endovascular y de expertos en stroke. Primero, antes que nada, la evaluación ABCDE, con la vía aérea, la respiración, circulación, disabilidad y la exposición o déficits neurológicos que vamos a tener que valorar. Hay que medir la severidad y evolución de acuerdo a la escala NIS. Hay que realizar estudios de imagen inicial, sobre todo la tomografía simple, para excluir hemorragia, que eso es lo más importante con respecto a los estudios de imagen de forma inicial. Hay que evitar la hipervolemia o hipotensión para tener una adecuada perfusión, sobre todo a nivel cerebral. Hay que mantener la tensión arterial sistólica de preferencia en cifras debajo de 185 en sistólica y diastólica de 110 previo al inicio de trombolisis. En caso de que no, se recomienda dar tratamiento hasta estabilizar al paciente. La temperatura, en todo caso, se recomienda que cuando presente un paciente una temperatura mayor a 38 grados centígrados, se dé tratamiento con antipiréticos y se trate la causa que esté generando este aumento de la temperatura. Y no se ha demostrado que la hipotermia dé un beneficio claro a los pacientes, por lo tanto no se recomienda de manera rutinaria. Siempre se va a recomendar realizar una toma de glucemia y en caso de que esté menor a 60, pues dar un tratamiento para esto. Y en caso de hiperglucemia, por más de 24 horas de hospitalización, se aumenta la mortalidad. Recordar que las cifras que se tienen que mantener de forma ideal, por recomendación de las guías de la ADA, principalmente en pacientes críticos y no críticos, entre 140 y 180 para evitar riesgos por hiperglucemia y riesgos por hipoglucemia. Estos son algunos medicamentos para tratar pacientes con hipertensión arterial que puedan contraindicar el tratamiento con fibrinolisis. El que recomiendan de primera instancia, la betalol, nicardipino, clevidipino. Realmente de estos a veces tenemos la betalol o nicardipino, pero no son fármacos que tengamos de primera instancia y hay que estar vigilando siempre durante las primeras 2 horas, ya que le estamos aplicando el tratamiento y las primeras 2 horas posteriores a esto, cada 15 minutos la tensión arterial. Y si esta se aumenta demasiado, entonces se tiene que suspender la fibrinolisis por el riesgo de hemorragia. Después de las 2 horas, se tiene que evaluar cada 30 minutos por 6 horas y posterior a esto, cada hora por 16 horas, para tener al paciente controlado y evitar complicaciones por lo mismo.
Otras medidas generales, pues evitar la hemodilización, la aplicación de la reanimación con albúmina, vasodilatadores, pentoxibelina y neuroprotectores. Ninguno de estas estrategias ha mejorado, ha evidenciado mejoría e incluso la mayoría están contraindicadas y tienen estudios que avalan su contraindicación. Si presenta el paciente tensiones arteriales mayores a 220-120 y que no recibieron trombolisis o que va para trombectomía mecánica, se recomienda disminuir la tensión arterial en un 15% en 24 horas, no de forma tan abrupta por los riesgos que puede tener esto. Se recomienda que en todos los pacientes, no de forma inicial, pero ya más adelante, realizar un screening de disfagia, ya que 37-78% de pacientes van a presentarlo. Y se debe valorar previo al inicio de la dieta por vía oral, ya que presentan riesgo de aspiración. Recomiendan realizar una valoración endoscópica y una valoración por foniatría, así como medidas de prevención de neumonía por aspiración con higiene de cavidad oral, como con soluciones de clorhexidina. También recomiendan, con respecto a la dieta, reiniciar dieta integral en los primeros 7 días. En pacientes que no puedan deglutir, se recomienda la instalación de una sonda nasogástrica dentro de estos primeros 7 días para favorecer la alimentación. En caso de que la disfagia o la incapacidad para deglutir el paciente la tenga mayor a 2 a 3 semanas, se recomienda la colocación de una sonda de gastrostomía y también es importante considerar el uso de suplementos alimenticios. También tener en cuenta que los antiepilépticos hay que individualizarlos para cada paciente, ya que sí puede haber indicación, ya que pues, los pacientes van a tener un daño neurológico estructural, pero no darlos de forma profiláctica en pacientes que no han tenido episodios convulsivos. Dentro de medidas generales, también es importante prevenir y evitar complicaciones, ya que pueden aumentar la morbimortalidad. Una de ellas es la trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. En pacientes inmovilizados se recomienda el uso de compresión neumática, de preferencia hasta el muslo, de forma intermitente, sobre todo en las noches y alrededor de cada 2 horas es lo que recomiendan. Por 30 días, ya que disminuye el riesgo de trombosis y mejora la sobrevida a 6 meses. No se recomienda de forma rutinaria el uso de heparinas de bajo peso molecular como tromboprofilaxis, pero sí recomiendan individualizarlo de acuerdo a los riesgos de cada paciente. Y no se recomienda el uso de medidas compresivas tampoco, ya que no tiene ningún beneficio. Se tiene que hacer un screening de depresión a todos los pacientes. Hay que darles medidas de prevención de úlceras por presión, ya que esto pudiera complicar por los estados de postración, y también de forma rutinaria no está recomendado la administración de antibióticos para prevenir infecciones sin tener una evidencia de alguna, ya que esto solo tiene efectos deleterios. Bueno, siguiendo también como parte del abordaje, pues ahorita veremos el artículo que habla de esto, que es el Wake Up, que nos va a hablar del uso de la resonancia magnética por difusión en pacientes que tengan un inicio desconocido o mayor a 4.5 horas, ya que permite detectar tejido viable y cambios que se ven en las primeras 6 horas, y que estos, si se encuentran, pues sean candidatos a la administración de trombolisis. Pero es importante que si ya tenemos una tomografía, un déficit clínico agudo, hiperagudo, que nos hable de un stroke, no es necesario esperarnos un estudio de perfusión de imagen, ya sea perfutada con una resonancia por difusión, para valorar la administración o para dar la administración de trombolisis. Este es el estudio que les comentaba, el Wake Up. Este es un estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, el cual usó pacientes con EBC con tiempo desconocido. Se les hizo resonancia magnética con difusión, donde se tenía que ver sin hiperintensidad parenquimatosis en FLAIR, que indicaba que había un tiempo menor a 4.5 horas, siendo esta la indicación para dar el manejo que ahorita veremos. Valoraron a estos pacientes, los aleatorizaron y unos les dieron alteplase y otros el manejo convencional, placebo. Y el outcome primario fue la mejoría clínica, definida como escala de ranking de 0 a 1 a 90 días. Y algo que cabe recalcar es que en este estudio el tiempo promedio para que les administraran alteplase fue de 10 horas, tomando en cuenta que actualmente la recomendación sigue solamente hasta 4.5 horas de forma general. Aquí vemos cómo en
en esta tabla de los outcomes, realmente en los grupos estaban aleatorizados de forma igualitaria, no hay diferencias significativas, y vemos que los outcomes eran favorables a 90 días, mejorando o teniendo más bien una escala de ranking de 0 a 1, y también otros rankings relacionados. Había mucha mejoría en pacientes que recibieron alteplase. Incluso dentro de los outcomes de seguridad, pues no hubo diferencia con respecto a la mortalidad o dependencia a 90 días, que nos habla de que es seguro dar esta terapia, que por lo tanto esto fue un parteaguas para cambiar las indicaciones, teniendo como conclusión que pacientes con stroke de tiempo de inicio desconocido, con hallazgos de isquemia en resonancia magnética por difusión, sin hiperdensidad parenquimatosa en FLED, el uso de trombolisis con alteplase mejoró el pronóstico. Como les comentaba, pues con respecto a la trombolisis es importante no retrasar en la mayoría de lo posible, siempre estar preparados para los efectos adversos tras su administración. Previo a la trombolisis, siempre realizar glucometría, ya que muchos pacientes poseen un stroke mimic, es de hipoglucemia, y por lo tanto estaría contraindicado completamente la administración del alteplase. Es importante que también se tome el electro de 12 derivaciones, los niveles de troponinas y una radiografía de tórax, pero comentan en la guía que no es necesario si ya se tiene el alteplase y que no se retrase la administración de solo por la toma de estos estudios. Siempre es importante valorar el riesgo de hemorragia, tanto por las escalas que ya les comentaba, SEDAN, DRAGON y HAT, y pues obviamente también lo bioquímico, los tiempos de coagulación y la biometría hemática, para poder dar la indicación si se aplica o no se aplica la trombolisis. Es importante conocer las contraindicaciones de trombolisis, las cuales es esta lista. Dentro de las que cabe recalcar, quise dejar las contraindicaciones absolutas, donde comentan que un EBC leve no discapacitante, el cual que tenga un índice de 0 a 5 puntos y que tenga menos de 4 o 5 horas que por tiempo, sí correspondería, no es indicación para dar trombolisis. Con estos pacientes se pueden ofrecer otras terapias. También ahorita veremos otro estudio que nos habla de estos pacientes para darles un mejor pronóstico. Pacientes que presenten hipodensidades de gran tamaño o un EBC muy grande que le dé un mal pronóstico tras la administración del alteplase, que quiere decir que tengan muy alto riesgo de conversión hemorrágica. Que pacientes tengan hemorragias intracraneal en ese momento, que tengan un antecedente de EBC isquémico en los últimos 3 meses, un trauma craneoencefálico igual en los últimos 3 meses, que tengan isquemia en el contexto de un paciente con TCE agudo durante su hospitalización, también está contraindicado, que tengan menos de 3 meses con cirugía intracraneal o intramedular, antecedentes de hemorragia intracraneal en cualquier momento de la vida, hemorragia subaracnoidea, que tengan neoplasias gastrointestinales o intraxiales, que tengan hemorragia gastrointestinal en menos de 21 días, la preadministración de abciximab, que es el anticuerpo monoclonal contra la proteína la glicoproteína G23A, endocarditis infecciosa también por el riesgo de hemorragia intracraneal, que está mucho más aumentado que en un paciente que no la presenta. Pacientes con disección aórtica por el riesgo de que pueda aumentar esto y que pueda poner en riesgo la vida del paciente. El uso de anticoagulantes orales directos, lo dejé aquí sobre todo porque hay que considerarlo. Esto sí es un poco más relativo, porque se considera que para estos medicamentos, si las pruebas de coagulación son normales o si no se han administrado dentro de 48 horas, realmente no hay contraindicación, pero sí hay que individualizar en cada paciente. Y también el uso de aspirina en los 90 minutos previos es importante considerarlo, ya que es una contraindicación relativa. Bueno, la alteplase, que es el activador de plasminogen tisular, el cual está validado para el uso en EBC, se considera como recomendación 1A si se da dentro de las primeras 3 horas o 1B dentro de las primeras 4.5 horas, teniendo en cuenta que el estudio ECAS-3 fue el que dio parteaguas para cambiar esta indicación, la cual previamente, antes de 2010, era solamente de 3 horas. La dosis que se da es de 0.9 miligramos por kilogramo con un máximo de 90 miligramos. Se pasa 10% en bolo en 1 minuto y el resto para 60 minutos. El uso de trombolisis aumenta la posibilidad de mejorar la discapacidad y que incluso los pacientes tengan un MRC de 0 a 1 a los 3 o 6 meses. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática o de cualquier otra hemorragia
que hay que evitar fármacos que favorezcan la aparición de hemorragias, como los heparines y antiagregantes, sobre todo en las primeras 24 horas. Y también hay estudios que han hablado de dosis menores a 0.6 miligramos kilogramo, pero se ha visto que reducen el riesgo de hemorragia, pero que no dan un beneficio a la funcionalidad 90 días. Y hay otros estudios que también buscan actualmente pues favorecer el uso de tenecteplase, los cuales es en pacientes que sobre todo tengan poco deterioro neurológico, pero todavía no hay indicación clara para el uso de tenecteplase. Dentro de los cuidados post-trombolisis que hay que tener en cuenta, hay que tener una monitorización continua, ya sea en UCI o en la unidad de stroke. Si el paciente presenta cefalea al momento que se está administrando la infusión de alteplase, que aumenta la tensión arterial de forma aguda, que tiene mayor deterioro neurológico, hay que suspender la infusión y de preferencia en la mayoría de lo posible obtener un estudio de imagen lo más pronto, ya que puede que el paciente esté cursando con una hemorragia secundaria a la trombolisis y que pues hay que tener otras medidas. Hay que medir, como ya les comentaba previamente, la medición de la TA cada 15 minutos durante la administración y 2 horas posteriores al término de la administración de alteplase, después 30 minutos, cada 30 minutos por 6 horas, y luego cada hora. Algunas bibliografías lo ponen por 16 horas o por las siguientes 24 horas. Incluso estos dos datos vienen en la guía de la AJA y ahí se contradice un poquito, pero bueno, lo importante es tener una monitorización estrecha para evitar complicaciones. Pacientes que tengan la tensión arterial debajo de 180 o 105 es lo ideal tras la admisión de trombolisis durante 24 horas, ya que si no, cuando son cifras mayores aumentan el riesgo de hemorragia, como lo vemos en el estudio en Chante. Hay que evitar la invasión del paciente en la mayoría de lo posible, catéteres venosos centrales, catéteres para medición esofágica, sondas nasogástricas en caso de que el paciente no lo requiera. Hay que evitarlo, ya que esto nos disminuye el pronóstico o nos afecta un poco el pronóstico, sobre todo funcional del paciente. La profilaxis antitrombótica, sobre todo farmacológica, se recomienda que sea posterior a las primeras 24 horas tras la trombolisis del paciente por el riesgo de hemorragia y sobre todo individualizarlo en cada paciente. Se recomienda que posterior a la trombolisis se haga un nuevo estudio de imagen, ya sea tomografía o resonancia, a las 24 horas para ver que no haya hemorragia intracraneal y para valorar el inicio de antiagregación o anticoagulación del paciente, ya que la aspirina se recomienda dar en pacientes que se realiza fibrinolisis después de 24 a 48 horas tras la aplicación del mismo. Y en caso de que en estos estudios de imagen de control se observe edema, que sobre todo va a ser en el tercer y el quinto día, pero también lo podemos ver en estas 24 horas, hay que valorar el uso de solución salina hipertónica o manitol, la hiperventilación moderada que nos permite tener una presión parcial de CO2 de 30 a 34 milímetros de mercurio. Hay que evitar el uso del coma barbitúrico o de hipotermia como tal, ya que no se ha visto un beneficio franco, y hay que también evitar el uso de esteroides, ya que en estos pacientes se ha visto que hay un aumento del riesgo de hemorragia gastrointestinal y de infecciones. Este es el manejo de cuando tenemos una hemorragia intracraneal secundaria a la administración de alteplase, donde primero que nada, si se observa que es dentro de las primeras horas o durante la infusión, de tener la infusión de alteplase, hay que realizar estos estudios de laboratorio, sobre todo también un típico cruce de los pacientes para tener concentrados eritrocitarios, plasmas y sobre todo crioprecipitados. Hay que realizar una tomografía de emergencia simple, es suficiente para valorar sobre todo una probable hemorragia en el caso de que el paciente esté presentando datos como ya les comentaba previamente, y hay que administrar crioprecipitados que incluyen el factor 8. Estos se van a pasar 10 unidades para 10 a 30 minutos del inicio de los síntomas, y se pueden administrar dosis mayores o diferentes dosis si el fibrinógeno persiste en niveles menores a 150. Se puede considerar el uso de ácido tranexámico IV o ácido aminocaproico para detener el sangrado. Asimismo, se tiene que valorar por hematología y por neurocirugía para valorar casos de que requieran tratamiento quirúrgico. Y se tienen que dar pues terapias ya convencionales, como sabemos, como el control de la presión arterial, colocar un catéter venoso central, valorar la temperatura, pues la glucosa y la presión arterial media. Este estudio va más para pacientes que no fueron candidatos a
la trombolesis, como ya veíamos, uno de los criterios es pacientes que tienen una AVC leve, que tienen un NIS menor de 0 a 5. En este estudio, que fue el estudio CHANCE, es un ensayo clínico controlado, doble ciego y aleatorizado, en el cual los pacientes fueron pacientes con ataque isquémico transitorio que tenían alto riesgo por ABCD2 o un AVC menor con un NIS de 3 o menos. A estos pacientes se les dio dos intervenciones, ya sea ácido acetilsalicílico con clopidogrel o solo ácido acetilsalicílico por 21 días, y vieron los resultados. Su LACOM fue stroke y mortalidad cardiovascular a 90 días, y vieron que sí había una disminución importante en stroke, en infarto, en muertes cardiovasculares, en AVC isquémico, y sin un aumento evidente de hemorragia en los pacientes que se les dio ambos medicamentos. Por lo cual ahorita esto también fue un partaguas para cambiar las indicaciones, y pues que a partir de las últimas guías ya se recomienda que pacientes con estas características de un AVC normal pues se le dé clopidogrel con aspirina, que sería la única indicación de darle la triagración doble al momento validada. Aquí vemos como tal la supervivencia, y pues vemos que también en la gráfica sí es muy evidente como el clopidogrel con aspirina pues puede dar una mejoría importante. Bueno, ya parte del tratamiento, aparte de la trombolisis, como ya veíamos, pues son las indicaciones para trombectomía mecánica, los cuales son pacientes que tengan un ranking de 0 a 1 previo al stroke, que tengan oclusión de la carótida interna por el segmento M1 de la arteria cerebral media, que tengan 18 años o más, que tengan un NIS de 6 o mayor y un aspecto mayor a 6, bueno, de 6 o más. Y a ellos, sobre todo, se puede iniciar el tratamiento con trombectomía mecánica si se detecta sobre todo a las 6 horas de inicio de los síntomas, es como el tiempo límite, y se recomienda siempre administrarlo junto con trombolisis. Cuando es por aspiración es prácticamente lo mismo, nada más la diferencia es que la evidencia para trombectomía mecánica es 1A y para trombectomía por aspiración es 1B. Digo, es muy similar y es bastante seguro, pero esto hay que considerarlo, por eso es importante que un centro stroke tenga todas estas herramientas para poder tratar a los pacientes. Para la prevención del edema cerebral también se puede hacer craneectomía descompresiva en pacientes, sobre todo con un AVC maligno. En estos pacientes pues va a disminuir la mortalidad a 12 meses y va a disminuir la discapacidad severa, sobre todo en pacientes que tengan un MRC mayor a 3. Lo ideal es que se realice antes de que haya desplazamiento de línea media, a diferencia de lo que muchos nos dicen en el servicio de neurocirugía de nuestro centro. También la craneectomía descompresiva se ha valorado en pacientes con edema cerebral menores de 60 años con infartos unilaterales de la arteria cerebral media que presentan deterioro neurológico a las 48 horas de diagnosticado el edema. ¿Qué quiere decir esto? Le hacemos un ataque de control a un paciente que tenía un AVC severo y vemos que tiene edema, y de 48 horas posterior a esto empieza, o bueno, más bien dentro de las siguientes 48 horas va a presentar un deterioro neurológico mayor al que tenía al inicio. Igual en esto que es para 60 años, que como les decía previamente, aquí la diferencia es el nivel de evidencia. Y otro punto muy importante es que si los pacientes, por el edema cerebral, o el efecto de masa que puede ser un evento vascular, sobre todo de tipo maligno, pueden generar hidrocefalia obstructiva, y en estos casos se recomienda realizar ventriculostomía en conjunto con la craneectomía descompresiva. Se recomienda rehabilitación temprana intrahospitalaria, pero recordar que hay que evitar las primeras 24 horas y sobre todo evitar dosis altas de movilización, porque reduce la mejoría funcional a los 3 meses y tiene incluso algunos estudios han demostrado un efecto deleterio sobre la mortalidad. Es importante dar la terapia de acuerdo a la tolerancia y al beneficio individual de cada paciente, y siempre tener una evaluación del estado funcional por un médico especialista en rehabilitación. Dentro del parte del protocolo de estudio, ya para la prevención secundaria, hay que realizar un ecocardiograma para valorar valvulopatías, datos de disfunción miocárdica, también crecimientos de cavidades, valorar la FEBI, porque pues recuerde que el paciente con EBC realmente siempre va a tener alguna comorbilidad. Muy rara vez solo tienen EBC, realmente siempre tienen algo más, y todo eso hay que valorarlo. Hay que valorar un perfil de trombofilias, pero no en todos los pacientes. En pacientes que no tengan síntomas acompañantes de enfermedades autoinmunes o relacionadas con trombofilias, o que se evidencie estenosis carotídea, fibrilación auricular o aterosclerosis, que son las principales causas, se recomienda que no se hagan con nivel 3C.
La monitorización cardíaca se recomienda que sea por 24 horas y si se presentan arritmias durante ese tiempo, se recomienda la realización de un holter para determinar exactamente qué tipo de arritmias. Esta monitorización cardíaca se refiere con un simple monitor y estarlo viendo, no un registro propiamente, como es el estudio holter. También parte de la prevención secundaria pues es continuar con los antiagregantes. Esto es realmente de forma indefinida, con uno solo, no con dos, ya que ya dijimos la indicación para darlos. El uso de estatinas también es importante. Se recomienda que pacientes menores de 75 años y que sean candidatos a estatinas de alta intensidad, más bien son candidatos a estatinas de alta intensidad y se recomiendan para reducir las concentraciones de LDL en un 50%. Y cuando no tienen, o más bien tienen contraindicaciones parciales para estatinas o para estatinas de alto riesgo, o han tenido efectos adversos de las mismas, se recomienda dar estatina de moderada intensidad y reducir los niveles de LDL de un 30 a 49%. Una medida muy importante y de las más importantes para evitar un nuevo evento vascular cerebral es suspender el tabaquismo. Por último, ya algo muy importante, cuando detectamos FA en los pacientes, recordar que vamos a tener dos pasos. Vamos a ver un paciente con FA y tenemos que determinar si es valvular o no valvular. Recordar que la FA valvular es cuando tienen estenosis mitral moderada o severa, o que también pacientes que tengan prótesis valvulares mecánicas se consideran como FAs valvulares. Entonces, a estos pacientes no les podemos ofrecer los nuevos anticoagulantes directos, sino que tenemos que usar antagonistas de vitamina K. Pero un interrogante que tienen todas las guías y que realmente no hay una evidencia franca es cuándo iniciarla posterior a un evento vascular cerebral. Es importante tenerlo en cuenta, ya que el 13 al 26% de los pacientes con AVC isquémico tienen FA no valvular de etiología cardioembólica y que obviamente van a requerir anticoagulación profiláctica. Durante los primeros días va a aumentar de 0.5 a 1.3% cada día. Durante estos primeros días el riesgo de una recurrencia de un evento vascular cerebral y ya después el riesgo es similar en todos. Con respecto a lo que comentan las guías, es la AJA prácticamente se lo pone de 4 a 14 días tras inicio de los síntomas neurológicos o más tiempo si hay transformación hemorrágica, pero no ponen unas características de pacientes iniciales. Las guías británicas vemos que hablan de hasta solamente 14 días si el EBC es discapacitante y solamente considerar antes, pero no dicen qué tan antes en EBCs no discapacitantes. Los australianos, por su parte, en pacientes que presentan ataques isquémicos transitorios, recomiendan que el primer día, cuando son eventos vasculares moderados de 5 a 7 y graves de 10 a 14, pero sin dar una definición de cuándo es moderado o cuándo es grave, que eso es muy importante. Y tenemos dos recomendaciones que para mí se me hacen las más importantes, son las que da el Colegio la Sociedad Europea de Cardiología y la Organización Europea contra el Stroke, o para el estudio del stroke. Esta, pues, primero que nada recomiendan repetir la tomografía previo al inicio de anticoagulantes a las 24 horas, del tercer al quinto día, dependiendo del contexto del paciente. Recordar que esto ya es para pacientes cuando están hospitalizados, no para el momento agudo. Entonces, si vemos un EBC moderado o grave, o bueno, que más bien el estudio tomográfico va a ser para esto, para ver que el paciente no tenga un EBC moderado o grave, o descartar transformación hemorrágica. Si vemos que es un ataque isquémico transitorio, pues tras un día se puede dar. Pero si vemos que es un paciente que tiene un NIS menor a 8, consideran como un EBC leve, se puede dar a los 3 días. Un EBC moderado, que es de 8 a 15, se puede dar a los 6 días. Y si tiene un NIS mayor a 15, se recomienda que sea después de los 12 días. Esto es una escala que pues, usa lo clínico, el NIS. Esto es muy importante. Pero también la Organización Europea para el Stroke lo ocupan con respecto más bien a los cambios imagenológicos, el tamaño del EBC. Si es leve por clínica y pequeño, que tenga un tamaño menor a 1.5 en la circulación anterior o posterior, se puede dar a los 4 días. Si es de tamaño moderado, ¿qué quiere decir esto? Si afecta una rama cortical y o superficial de la arteria media, de la arteria cerebral media, se puede dar a los 7 días. Pero si es grave y de gran tamaño, que ocupa el territorio completo de la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior o la arteria cerebral anterior, o dos ramas corticales y superficiales de la arteria cerebral media, o una rama superficial de la arteria cerebral media con una rama profunda de la arteria cerebral media, o en más de un solo territorio vascular, se recomienda esperarse 14 días o más para iniciar la anticoagulación y evitar complicaciones secundarias a la misma. Es importante, sobre todo, considerar esto en pacientes
que estén en MBC, no usar terapia puente, a diferencia de otras patologías, como lo vimos en la clase de tromboembolismo pulmonar. Sí hay que dar cierta terapia puente para los pacientes, pero de manera inicial no se recomienda cambiar de parinas a anticoagulantes orales con tanto tiempo, sino se puede cambiar de un momento a otro, sobre todo por el riesgo de que haya transformación hemorrágica, y ya que incluso se ha visto que el hacer la terapia puente aumenta la oportunidad. Pues bueno, ya acabamos la presentación, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy a su disposición. De todas maneras, la mayoría de artículos que se usaron de consulta para la presentación van a estar disponibles para ustedes. Gracias.